Hermano, buenas noches. Vamos a tener hoy día Viernes Santo. Vamos a tener un tiempo también de meditación en la palabra de Dios, como el día de ayer, Jueves Santo. Y les anuncié también que el día domingo en la mañana, que es el domingo de resurrección, vamos a tener un mensaje a propósito de ese tema tan importante para nosotros los creyentes. Y en la noche o en la tarde a las 5:30, nuestro culto normal también. Vamos a tener un tiempo de oración para empezar. Quiero darle mi más cálido saludo a todos ustedes, hermanos. El Señor los bendiga, estoy seguro los está guardando también en este tiempo, que es un tiempo seguramente muy bien aprovechado por cada familia. Vamos a tener un tiempo de oración entonces. Amado Dios, gracias Señor, te amo nuevamente en este día por permitir, Señor, que podamos junto con los hermanos compartir, Señor, este tiempo con tu palabra. Pedimos, Padre, que seas tú dirigiéndonos en este tiempo y que, Señor, las verdades que vamos a ver ahora en tu palabra estén, Señor, permanentemente guardadas en nuestro corazón, trayendo, Señor, a nuestras vidas no solamente instrucción, sino esperanza. También, Señor, una manera en la que tenemos que vivir, Padre. Señor, guíanos en este tiempo. Te pido por cada uno de mis hermanos que están viendo, Señor, en esta noche o en alguna otra oportunidad, que sea, Señor, tú tocando los corazones. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, estuvimos hablando ayer acerca de esos momentos finales en la vida del Señor, esos últimos días, el tiempo en que Él instituye la cena del Señor, su oración también y cómo fue reconfortado luego del tiempo de oración allí en Getsemaní. Hoy día vamos a ver el tema de la muerte del Señor Jesucristo en los evangelios. En los 4 evangelios tenemos pues una descripción con detalle de la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Todos los hechos, los juicios a los que Él fue sometido, desde su arresto, la traición de Judas, la negación de Pedro, que son las porciones que no hemos visto todavía, pero que todas ellas son una secuencia de los momentos que llegan hasta la muerte del Señor Jesucristo allí en el Gólgota, en el monte Calvario. ¿No? Y como les mencionaba, pues ahí están esos pasajes de su arresto, el arrepentimiento de Judas, también cuando él ve que lo que van a hacer con Cristo es matarlo, él se arrepiente, ¿no? Pero no es un arrepentimiento para vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque él se suicida, ¿no? Después de este hecho tira las monedas y se suicida. Y vemos también la traición de Pedro, y que como el Señor les había anunciado a todos sus amigos, los apóstoles, todos huyeron, todos lo dejaron solos. Y luego el Señor va a comparecer ante el sumo sacerdote, luego Pilato, Herodes, nuevamente Pilato, y ese canje también que él ofrece al pueblo para tratar de no condenar a Jesús, pero finalmente de manera vergonzosa los judíos piden que se le dé a Barrabás y que al Señor pues lo condenen a muerte, ¿no? A ser crucificado. Y tenemos el relato ahí en los 4 evangelios de la crucifixión del Señor, como esclavado él en la cruz. Sus amigos lo ven de lejos, aún las mujeres también, ¿no? Y su agonía, las palabras que él dijo ahí en la cruz mientras estuvo clavado, hasta el momento en que él murió. Y lo que ocurre también, ¿no? Que el velo del templo se rasgó, dice la escritura, de arriba abajo, y que tiene un simbolismo muy fuerte, que nos habla de que el acceso a la presencia de Dios, simbolizado en aquel tiempo en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, con sangre ajena,
por sus propios pecados, porque él era un pecador como cualquier hombre, pero a partir del momento de la muerte de Cristo, pues ya esto cambia, ¿no? Ya podemos los creyentes tener acceso a la presencia de Dios, ¿no? Este es algo muy hermoso. Y esa declaración, ¿no? Verdaderamente este hombre era justo. En otros de los evangelios, verdaderamente era hijo de Dios. Y ese, en nuestra imaginación, ver a la gente en ese momento, en la oscuridad, en las tinieblas, eh, verlos en ese acto que describe el Evangelio también, golpeándose el pecho, como una señal, por supuesto, tardía de dolor. Pero vamos a ver en esta noche, en esta ocasión, eh, algunos aspectos de la muerte de Cristo. En primer lugar, la muerte de Cristo fue algo voluntario. Él fue voluntariamente al Calvario. Sabía, y hemos leído ayer, y seguramente ustedes conocen varios pasajes más donde él anuncia su muerte, que iba a ser crucificado, y él lo sabía. Vamos a ver algunas citas que nos hablan acerca de esta verdad. Vamos a ir a Juan 1:10-17. Juan capítulo 10, verso 17. Y ahí leemos esta porción. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, verso 18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿no? Él afirma ahí, antes, ¿no? Un tiempo antes de estos pasajes que hemos estado estudiando ayer y lo que mencionamos ahora de su muerte, su pasión, él afirmaba, ¿no? De que él ponía su vida voluntariamente. El libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 10, en la segunda parte de este versículo dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, mencionando el profeta Isaías 700 años antes de la muerte de Cristo, que él ponía su vida voluntariamente y la ponía como expiación por el pecado. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa esta palabra expiación. Pero estaba mencionando ahí Isaías, cuando había puesto su vida en expiación, no que tomaron su vida, aunque aparentemente eso parecía, ¿no? Que los romanos, inducidos por los judíos, quitaron la vida del Señor. Lo cierto es que Él dio su vida de manera voluntaria. En la porción de Mateo que estuvimos leyendo ayer, en los versículos 53 y 54, que no llegamos a leer esos versículos, leemos lo siguiente. Yo voy a leer para ustedes. ¿Acaso piensas, esto es una palabra que el Señor dice luego de que Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿no? Y él va a decir, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿No? Él podía haber hecho eso, ¿sí? Ya pedir ángeles, y habla de una tremenda cantidad de ángeles. En las escrituras encontramos un solo ángel matando a decenas de miles de personas en el Antiguo Testamento. Son espíritus muy poderosos, ¿no? Y él dice que él podía hacer eso. Él podría pedir a su Padre y él le daría legiones de ángeles, ¿no? Y toda esa gente, esos soldados que lo llevaban a la muerte o los que querían arrestarlo, serían pues exterminados en un instante. Esto nos indica que él es cierto que podía hacerlo, pero él no tenía ninguna intención de evitar ir al Calvario. Él no iba a negarse a ser crucificado. Él iba al Calvario de manera voluntaria, iba por su propia voluntad, porque sabía lo que iba a conseguir con eso.
¿no? Ayer leíamos ahí en Hebreos, ¿se acuerdan ustedes? 12:2, que él no le importó el oprobio, la vergüenza, ¿no? Porque él tenía su mirada puesta en el gozo de ver salvadas a muchas almas. Eso es lo que el Señor tenía en mente. Entonces, la muerte de Cristo fue una muerte voluntaria. Eh, él voluntariamente fue al Calvario. Pero también encontramos en la Escritura de que la muerte de Cristo fue también la voluntad de Dios. Dios, su voluntad fue que Cristo fuese al Calvario, muriese ahí en la cruz. Ayer mencionábamos algunos puntos en la segunda parte del mensaje de la oración del Señor en Getsemaní. Y el Señor ora 3 veces. Y Él dice, ¿no? Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, ¿no? Si tú quieres hacerlo, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué es la respuesta del Señor? Si su voluntad hubiese sido que Él no fuese al Calvario, pues eso no hubiese ocurrido, ¿no? Pero todo, cómo se sucedieron los acontecimientos, nos habla de que eso fue definitivamente pues la voluntad de Dios, ¿no? En el verso 42, voy a leer solamente esto de esa porción en Getsemaní, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y eso es lo que dice, ¿no? La muerte de Cristo fue eh, la voluntad de Dios el Padre. Pero quiero que leamos un versículo, que es muy interesante, está en Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, verso 32, vamos a leer. Ustedes rápidamente seguro identifican Romanos 8, nos habla pues de lo que significa para nosotros la muerte de Cristo, toda la victoria que hay en la muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Y el verso 32, toda esta porción que habla de victoria, ¿no? De ser más que vencedores, pero encontramos en el 32 un versículo muy, muy importante. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, encontramos ahí la seguridad que puede tener todo creyente de que el Señor en su providencia, en su amor, en su misericordia y gracia nos va a dar todas las cosas que sean necesarias, ¿no? Nos va a dar todos. Y la prueba de esto, ¿cuál es? Él nos dio a su propio Hijo. Ahora, la manera en que expresa Pablo esto aquí en este versículo es, dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo. ¿Qué significa no escatimó? Que el Señor no renunció, ¿no? Él no se echó para atrás, no desistió de la muerte de su Hijo. No desistió de que Jesucristo, nuestro Señor, fuese a la muerte y recibiese el castigo por el pecado. Lo que Él había planeado desde mucho antes, ¿no? Dice la Biblia, desde la eternidad, ¿no? Este plan que tenía el Señor de que su Hijo iba a ir al Calvario, que iba a cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo. Ahora tenemos un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en la vida de Abraham, que es algo que nos ilustra la entrega de Cristo. Es cuando el Señor le pide a Abraham que ofrezca a Isaac, ¿no? Y vemos ahí cómo Abraham acepta hacer eso, ¿no? Pero finalmente el Señor provee las cosas de tal manera que esto no fue necesario. Hay una figura también ahí, ¿no? de la sustitución, porque encontramos al final de esa historia un carnero enredado ahí en sus cuernos y que finalmente es sacrificado por Abraham, hablando de que hubo un sustituto para Isaac. Isaac finalmente no fue muerto y fue sustituido por ese carnero.
Entonces, la voluntad de Dios, el Padre, fue pues la muerte del Señor Jesucristo. Esto formaba parte de su plan para la humanidad pecadora. Él no escatimó ni a su propio Hijo. Él nos dio el don más grande que podía darle a la humanidad. Él entregó a su Hijo a la muerte por nosotros. Entonces, qué importante, ¿no? Poder recordar y poder reconocer eso. Cristo marchando al Calvario voluntariamente. El Señor que no escatima a su propio Hijo. Ahora, lo que somos padres, eh, ante, ante el escenario de tener que dar la vida de nuestros hijos por otra persona, eh, ni siquiera lo podríamos considerar, ¿no? Ni siquiera lo consideraríamos. Pero Dios sí estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros. Él lo hizo, eso es lo que nos habla de manera tan clara su palabra. Ahora, hay un versículo muy precioso que encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que son palabras de Juan el Bautista, que recoge el apóstol Juan. Juan el Bautista, su ministerio es mencionado aquí en este Evangelio también, ¿no? Y en el verso 29 va a expresar aquí unas palabras Juan el Bautista, Juan el Bautizador, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que tienen profundo significado, ¿no? Muy, muy importante. Ahora, habla aquí del Cordero de Dios, habla del pecado también. Esto va a implicar una muerte expiatoria. Eso es lo que significaba el Cordero ahí en la antigüedad para Israel. Eso es lo que el Señor les había enseñado en su palabra, ¿no? La expiación por el pecado, por el pecador, por causa de sus pecados. No iba a ir al templo para ser muerto, iba al templo llevando a un animalito para que ese animalito expíe su pecado. Ahora, ¿qué significa esto que es la muerte expiatoria? Significa una muerte sustitutoria, una muerte en lugar del pecador. Eso es lo que significa. Ahora, el que moría, el animal que moría ahí en la antigüedad, que era llevado al templo para ser degollado, no tenía nada que ver con el pecado. Era inocente con respecto al pecado. Y cuando habla aquí el Bautista, Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está hablando de la muerte sustitutoria. Él se está refiriendo no a un animalito, como ayer mencionábamos, ¿no? Se está refiriendo a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, implicaba la muerte en lugar de, él muriendo en lugar del pecador, ¿no? Una muerte sustitutoria, expiatoria por el pecado. Y también Juan el Bautista, que él esperaba, él predicaba el arrepentimiento porque el reino se había acercado, él esperaba la llegada, que se instaure el reino de Dios y que Jesús era el Mesías. No tenía idea de que iba a haber todo un lapso de tiempo hasta que eso ocurriese. Y un tiempo de gracia también, ¿no? Y que el Mesías iba a morir por eso. Pero él está hablando con toda seguridad de algo muy importante que está en este versículo, ¿no? De que él quitaría el pecado del mundo. Él iba a quitar el pecado. Eso era lo que él está asegurando, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Qué interesante, ¿no? Él quitando el pecado. Y está asegurando también que esto es algo que va a afectar a todo el mundo, ¿no? Está hablando
de todo el mundo. Esta obra que el Señor va a hacer, ese hecho de ser el Cordero, ¿no?, que quita el pecado, iba a afectar a todo el mundo. Ahora, debemos poner mucha atención que esto de ninguna manera significa que toda persona automáticamente, por la muerte de Cristo, es regenerada. No, 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 no es así, ¿no? No significa que toda persona no tiene que ser juzgada, que es automáticamente salva. No, no es así. La Escritura está llena de pasajes que hablan de que la salvación es por medio de creer, por medio de la fe. La salvación, con todo lo que la acompaña, todo lo que implica, se obtiene solo por la fe. Entonces, o por creer. Esto es lo que el Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo. Ahí en ese pasaje de Juan capítulo 3, en los versos 15, en el verso 16, el Señor le dice a Nicodemo, ¿no?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el requisito para esto, lo único que el hombre tiene que hacer, porque el resto es la obra completa de Dios, es creer, que dice la Escritura que no es una obra, ¿no? Es creer, es por medio de la fe. Dios, por su amor, dice este versículo que es el más conocido de la Biblia, dio a su Hijo como una ofrenda por el pecado del hombre. Eso es lo que Dios está haciendo, ¿no? Dios da a su Hijo como una ofrenda por el pecado del hombre para que el que cree obtenga la salvación de su pecado. Entonces, no es algo automático para todo. Tenemos que nosotros contrastar versículos con otros para tener la exacta enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, era el que iba a quitar el pecado del mundo, pero no significaba que todo el mundo automáticamente fuese salvo, sino aquellos que creyesen. Porque la Biblia está llena de pasajes donde habla de muchos condenados, ¿no?, de muchos condenados por causa del pecado. Que Dios acepte o rechace al pecador en su presencia va a estar supeditado a que el pecador crea o no crea, ¿no? Si cree en Cristo, en la obra de Cristo, pues el pecador va a ser aceptado por el Señor. Si no cree, va a ser pues finalmente rechazado por Dios. Y vamos a ver esto en Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Juan 3, 17 y 18, leemos lo siguiente. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es muy claro. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí encontramos una verdad muy interesante. El Señor no vino a condenar al mundo. El mundo estaba ya condenado. Por causa del pecado, el mundo ya estaba condenado. Entonces, lo que hace el Señor es traerle al hombre la oportunidad de recibir la salvación. Y el que no cree, como dice aquí lo que hemos leído, el que ya cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio se ofrece al pecador como el único medio para que pueda recibir el perdón de sus pecados. No hay otra forma. La palabra de Dios es muy clara al respecto. El Señor ofrece el Evangelio como único medio de salvación para sus pecados. Ahora, la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, va a traer como consecuencia que Dios obre de tres maneras por medio de esta muerte expiatoria, ¿no?, este derramamiento de la sangre de Cristo. Dios va a obrar de tres maneras y vamos a mencionar estas
tres maneras, ¿no? La primera de ellas es relacionada con el poder del pecado para esclavizar al hombre, ¿no? El pecado, dice la Escritura, ha esclavizado al hombre. El hombre es esclavo del pecado. El hombre está encadenado, ¿no? Por el pecado, es esclavo, no es libre, no puede resistirse al pecado, ¿no? En cuanto a ese poder que tiene el pecado para esclavizar al hombre, el Señor Jesucristo, por medio de derramar su sangre, por medio de su muerte, ha provisto un rescate. Y esto es la redención, ¿no? El Señor ha provisto la redención para el pecador, redimirlo. Ahora esto va a involucrar un pago. La manera en que se ilustra esto es como ese mercado de esclavos, ¿no? Estaban en la antigüedad, pues había un mercado de esclavos. Cuando José fue vendido por sus hermanos, él llegó a Egipto como un esclavo que fue vendido. Y él seguramente estuvo en algún momento ahí, cuando llegó a Egipto, parado con otros esclavos más. Y la gente ahí ofreciendo por esos esclavos, pagando. Y a eso se refiere la redención, pagar. Es interesante que cuando el Señor nos redime para darnos la libertad. Ahora, tenemos dos versículos muy importantes que nos hablan de esto también. Vamos a ir primero a Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos capítulo 9 y el versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿de qué manera ocurre esto según este versículo? Pues el Señor está descartando ahí claramente en este pasaje que la redención eterna sea por medio de derramar sangre de animales, como se hacía en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, pues, dice, sino por su propia sangre, ¿no? Por la propia sangre, la sangre del Señor Jesucristo, por su muerte ahí en la cruz, ¿no? Es que el Señor ha obtenido redención para los pecadores que crean en Él. Ha obtenido redención, pero no una redención, o sea, haber sido libertado de la esclavitud del pecado, que pueda de repente el esclavo volver a estar en esclavitud. No, dice que ha obtenido redención eterna, ¿no? Dice, habiendo obtenido eterna redención. El poder de la muerte, del sacrificio, del derramamiento de la sangre de Cristo provee para el pecador redención eterna. Somos libres del poder esclavizador del pecado para siempre, hermanos. El pecado ya no tiene autoridad para esclavizarnos. Es cierto que tenemos problemas con el pecado, porque todavía hay esa naturaleza carnal. El Señor, ayer leíamos, ¿no? La carne es débil, ¿no? Y el pecado va a aprovechar esa debilidad de nuestra carne, pero no nos va a esclavizar. Vamos a tropezar, vamos a caer, pero vamos a ir al Señor, vamos a confesar el pecado y vamos a ser perdonados. El pecado va a ser algo en la vida del creyente no como la vida de un esclavo, totalmente sometido, no es así. Somos libres. Va a haber algunos episodios en la vida del creyente que va a cometer pecado.
Eso dice la palabra de Dios y provee también para esa circunstancia, ¿no? Para poder arreglar eso que interrumpe la comunión con Dios, ¿no es cierto? Entonces, hay libertad, hay redención, ¿no? Esa es una de las maneras en que Dios obra en nosotros por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y vemos otro versículo en Apocalipsis 5:9, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y versículo 9. Y leemos allí, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué interesante, ¿no? Aquí hay un grupo de redimidos que están alabando al Señor y están cantando ese cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro, dicen, ¿no? Porque tú fuiste inmolado, el cordero que fue inmolado, ¿no? El cordero que fue muerto ahí en la cruz del Calvario, y con tu sangre nos has redimido. El libro de Hebreo dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue necesaria que Él derramase su sangre. Con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has hecho libres, ¿no? Libres para Dios, para ser siervos de Dios, para servir a nuestro Dios, ¿no? Él nos ha libertado del pecado, para ser los siervos de un amo tan bueno, que es todo amor, todo misericordia, todo gracia para con nosotros. Y dice ahí de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como había dicho Juan el Bautista también, que quita el pecado del mundo. La posibilidad de que gente de todo el mundo pueda creer en Cristo y ser redimidos también por la sangre del Señor Jesucristo. En otra porción de Apocalipsis va a decir también acerca de los redimidos que han lavado sus vestiduras en la sangre de Cristo, ¿no? Vestidos de vestiduras blanquísimas, lavados en la sangre roja del Cordero, porque en su sangre, ¿no? Tenemos, por medio de su sangre tenemos esa justicia. Entonces, vemos lo primero, pues la regeneración, la redención, ¿no? La redención en su sangre. También, otra de las cosas en las que obra Dios también por medio de la muerte de Cristo, ¿no? En lo relativo a su efecto sobre el pecador, Cristo ha obrado nuestra reconciliación con Dios. Eso es lo que el Señor ha hecho, ¿no? Por medio de derramar su sangre, por medio de su muerte, el Señor ha hecho posible reconciliarnos con Dios. Porque nos habíamos constituido delante de Dios en sus enemigos. Y es interesante considerar esto, ¿no? Dios es el mismo, Dios no cambia, ¿no es cierto? Y el hombre, por causa de su pecado, su rebelión, se constituye en enemigo de Dios. Y vamos a ver unas citas, vamos a ir a segunda a los Corintios, segunda a los Corintios, verso 5, perdón, capítulo 5, versos 18 y 19. 5, 18 y 19. Muy bien, vamos a leer este pasaje. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, de esta manera está obra el Señor en el pecador.
lo reconcilia consigo mismo. El que antes era su enemigo, y ustedes recuerdan ahí en nuestros servicios cantamos un himno que dice, habiendo sido tu enemigo, hoy me siento a tu mesa, ¿no? Habiendo sido antes enemigos del Señor, ahora estamos reconciliados con Él. Somos sus hijos, somos amigos de Dios. Tenemos una relación tan cercana con Dios. Él es nuestro Padre. Entonces, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, pero ahí está esta parte tan importante que no se puede pasar por alto. Por Cristo, por Cristo, ¿no? ¿Qué significa esto? Por la obra de Cristo, porque Cristo murió ahí en la cruz. Ese hecho tan importante de él haber muerto en la cruz hace posible que Dios ahora no tenga ningún impedimento para reconciliarnos con Él. No hay nada que pueda impedir que Dios nos reconcilie consigo mismo. Antes estaba de por medio de nuestro pecado. Era imposible que Dios hiciese eso. Pero ahora por Cristo, ¿no? Somos reconciliados. Pero dice algo interesante también este pasaje. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el Señor nos ha reconciliado, pero nos ha encargado también este servicio, este ministerio, ¿no? De la reconciliación. Y leemos el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Aquel que fue reconciliado tiene que proclamar esa palabra que pone en conocimiento el pecador que puede ser reconciliado con Dios. Ahora, ¿esto qué involucra? Involucra el anuncio también de las malas noticias de que el hombre es un enemigo de Dios. No todos lo saben, no todos lo reconocen, ¿no? No todo esto está en conocimiento de todos. La mayoría de la gente piensa que están bien con Dios, pero la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? Dice que Cristo no vino a condenar al mundo, que ya el mundo estaba condenado, y el que no cree en Cristo va a seguir en esa condenación. Dice que Dios nos reconcilió por medio de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y que nos ha encargado que hablemos a las personas, aquellos que aún son enemigos de Dios. Se nos ha encargado este ministerio. Ahora, ¿esto qué significa? Significa un cargo muy importante de mucha responsabilidad, de muchísima responsabilidad. Dios nos ha encargado, ¿no? Nos ha responsabilizado de proclamar este mensaje, de proclamar esta palabra, ¿no? Como dice el verso 19, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ir a proclamar, a hablar a las personas. Dios ha determinado de esta manera reconciliarlos consigo mismo. Que dejen de ser sus enemigos. Esto un día nosotros lo escuchamos. Y ahora en pleno conocimiento. Esto es lo que Dios ha determinado, ¿no? Entonces vemos que el Señor nos ha redimido, nos ha reconciliado, y en esta verdad de que estamos reconciliados con Dios, nos ha encargado de este ministerio, ¿no? De hacer saber a la gente la manera en que pueden reconciliarse también con Dios, o de que Dios lo puede reconciliar con Él. Y también, en cuanto el pecado, en cuanto al pecado como afecta a Dios, Cristo ha realizado pues la propiciación. El pecado afecta a Dios pues en alguna forma, ¿sí? Y lo que hace la muerte de Cristo es que ha realizado la propiciación. Él dice la Escritura, es la propiciación por nuestros pecados. Cristo por su muerte
expiatoria, sustitutoria, Él se ha constituido en el medio el medio por quien Dios puede mostrar su misericordia y su gracia que salva y justifica al pecador que cree. Por medio de la muerte de Cristo, Dios puede expresar ahora su misericordia y su gracia. Dios ha hecho Cristo, por medio de su muerte, ha realizado esa obra de propiciar a Dios, ¿no? De ser la propiciación para el pecador. Dios está impedido por causa del pecado de mostrar su misericordia y su gracia al pecador. No puede. Y en varias ocasiones hemos mencionado ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el Señor le muestra su gloria a Moisés, como dice, ¿no? Jehová, ¿no? El que no da por inocente al culpable, el que va a castigar todo pecado, ¿no? Pero también habla ahí de su misericordia, el que perdona también. ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, no castiga al pecador? Pues aquí lo vemos al Señor, ¿no? Pudiendo expresar su misericordia, su gracia, salvando y justificando al pecador, pero solamente por medio de la obra de Cristo. Él ha hecho posible esto, la propiciación, que Dios pueda mostrar su gracia. Dios puede ahora salvarnos, perdonarnos de los pecados por medio de la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Quiero que veamos unas citas. La primera está en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos 13, versos 38 y 39. Muy bien, leemos ahí. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree? En Cristo, el pecador puede ser justificado. Y vamos a ir también a Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4 y verso 10. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 10. Dice así, 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No hemos nosotros amado a Dios, estábamos de espaldas a Dios, estábamos ahí en nuestros pecados, y la muerte de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, esta obra de Dios, ¿no? Es la gran expresión del amor de Dios al hombre, ¿no? Dios ha expresado su gran amor para con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Y su muerte, dice aquí en este versículo, Él lo envió en propiciación por nuestros pecados. Él lo envió para que Dios pudiese mostrar su misericordia para con el hombre pecador, ¿no? De otra manera, eso hubiese sido imposible, y lo único que hubiese recibido el pecador era la justicia de Dios, su juicio de Dios, el castigo de Dios. Pero por medio de esa muerte expiatoria, sustitutoria, ¿no? Dios, de manera misericordiosa, nos perdona, nos salva, nos justifica. Pero
Nuevamente repetimos, esto es para todo aquel que cree, como leíamos ahí en el libro de Hechos 13, 38 y 39. Entonces, Dios expresa su tremendo amor. No le amamos nosotros primero, Él nos amó, nos amó. Y nos amó de tal manera, dice Juan también, ¿no? Entonces, ahí en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la muerte de Cristo es la máxima expresión del amor de Dios por el hombre pecador. Ahí en Romanos 5:8 dice, no, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, siendo aún pecadores, no mereciendo nada de Dios que no fuese la condenación eterna, su Hijo murió por nosotros, su Hijo cargó nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, esto también debe ser un argumento tan importante, hermanos, para que los cristianos debiéramos amarnos los unos a los otros. Si Dios nos amaba de esa manera, si somos objeto del amor de Dios, de tal manera que Cristo murió en la cruz por nosotros, esto debe impulsarnos todo el tiempo a amarnos los unos a los otros. Entonces, qué importante enseñanza. La muerte de Cristo tiene un significado enorme. Dios, por medio de la muerte de Cristo, ha hecho estas tres obras que hemos mencionado. Él, voluntariamente, poniendo ahí la salvación, ¿no? Proveyendo de la salvación al que cree. Y obrando de esas tres formas, dándonos la libertad de la esclavitud del pecado. Por otro lado, reconciliándonos con Dios también. Podemos ser amigos de Dios. Y finalmente, estableciendo esa propiciación por nuestros pecados. Dios puede perdonarnos ahora de nuestros pecados. Dios puede darnos la justificación, la salvación, que es lo que el Señor en su amor quiere hacer por nosotros. Entonces, solamente por medio de la obra de Cristo es que el pecador puede recibir todas estas bendiciones de parte de Dios y no recibir la condenación de Dios. Ahora, esto, hermanos, es algo que nosotros sabemos. Y todo esto debe llevarnos a algo importante, a vivir de una manera diferente, a vivir para glorificar a Dios siempre, para estar amando al Señor, amándonos los unos a los otros, y para también, en obediencia a Él, a lo que Él ha mandado, establecido para nosotros los creyentes, llevar adelante el ministerio que Él nos ha encomendado. ¿Cuál es ese ministerio? Así es, el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿cómo no hacerlo? Sería tomar en poco el sacrificio de Cristo. Él hace una tremenda obra que tiene todo este significado que hemos mencionado ahora, y no nosotros estar anunciándolo. Es tomar en poco lo que Él ha hecho. Yo creo que ningún creyente toma en poco eso. Pero en la práctica es lo que, sí, de repente sin proponernos, por negligente quizás, estamos haciendo eso. Hemos recibido de Dios la reconciliación, la propiciación, la redención, y lo guardamos para nosotros solos. No, el Señor claramente dice, les he dado, ¿no?, ese ministerio de la reconciliación. Ustedes han recibido la palabra de la reconciliación. Hay que llevarla hasta lo último de la tierra. Y eso, hermanos queridos, es nuestra responsabilidad. Tenemos que estar amando a todas las personas, llevándoles esa palabra de la reconciliación. Es un mensaje tan importante, hermanos, que tenemos en estos días que estar orando por ello, orando para que cumplamos fielmente este ministerio.
para que podamos glorificar el nombre de Dios. ¿Saben? Cuando nosotros cumplimos este ministerio, cuando nos sacudimos del engaño de este mundo, de que este mundo nos entretenga, nos distraiga, nos lleve a considerar otras cosas como muy importantes y desatendemos a veces casi totalmente o totalmente este ministerio de la reconciliación. Estamos, hermanos, evitando, impidiendo que el nombre de Dios sea glorificado. Pero cuando lo cumplimos, cuando dedicamos tiempo, puede ser por medio de redes, por medio de hablar con los amigos, ¿no? Y de cualquier otra forma, o apoyar a las misiones, o salir a las calles, o invitar a personas a la iglesia, o a nuestro hogar para compartirles el Evangelio, o buscar hacernos amigos de las personas para tener oportunidades de hablarles el Evangelio y no pensar que nos acercamos solamente por predicarles el Evangelio. Hermanos, si nosotros hacemos esto, vamos a hacer que realmente personas lleguen al conocimiento del Señor y que su nombre sea glorificado. El nombre del Señor es glorificado cuando personas se convierten y reconocen al verdadero Dios, al único Dios, y glorifican su nombre, y bendicen su nombre y le agradecen, ¿no? Por su gracia, por su misericordia. Entonces, tenemos que trabajar para conseguir eso, para que más personas como nosotros, glorifiquen el nombre de Dios. Hermanos, vamos a terminar con un tiempo de oración. Estemos meditando en esto, en el significado de la muerte del Señor Jesucristo. Es cierto que nos motiva mucho al dolor, a la pena, a los sentimientos, pero es un mensaje que nos lleva a la acción, a la práctica, a hacer cosas. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos, Señor, esta noche por tu Hijo Jesucristo, por su muerte en la cruz, por tomar nuestro lugar, Señor, por haber recibido el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, porque comprendemos ahora, Padre, que hemos podido recibir tu misericordia, tu gracia, solamente por medio de su muerte, de que su sangre fuese derramada en el Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias por la salvación inmerecida que tenemos. Gracias, Señor, porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque nos has colmado de privilegios y nos has dado responsabilidades también, Señor, grandes, preciosas. Y Padre, te pedimos en esta noche por tu iglesia, Señor, que ninguno, Padre, que ninguno, Señor, ha oídos sordos, Señor, a tu mandato, a tu orden de proclamar, Señor, esa palabra de la reconciliación, de quedarnos callados, Señor, y no hablar de la sangre de Cristo que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias por esta noche, Padre, por haber meditado en tu palabra. Y te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, que tú las bendigas, Señor, tú les fortalezcas, a cada uno los guíes, Señor, a toda tu verdad, Padre. Señor, que estemos buscando el obedecerte cada día, Señor, el amarte, Señor, como tú nos has amado. Quizás no, Señor, en esa dimensión, pero amarte, Señor, como tú nos has mandado en tu palabra. Y como sabemos que podemos hacerlo, gracias al Espíritu que tú has puesto en nosotros. Padre, gracias, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Y el día domingo, nuevamente nos reunimos a las 10 de la mañana y también a las 5:30 de la tarde. Hermanos, un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Mi familia y yo los estamos extrañando un montón, poder vernos, poder compartir momentos, ¿no? Y estamos orando también por cada uno de ustedes. Bueno, que el Señor los bendiga a cada uno y que el Señor nos guarde
en su amor, en su misericordia. Y hermanos, el día domingo, pues, nuevamente nos vamos a encontrar, Dios mediante. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches.